Buenas tardes, biólogo Bernal y compañeros de la asignatura de reproducción en la agricultura. Como tema a exponer el día de hoy es sobre el proceso reproductivo y maduración para la obtención de náucleos o la agricultura de crustáceos. Como una pequeña introducción al tema, tenemos que en el Ecuador la mayor parte de la acuicultura está basada en el cultivo del camarón, Lithopenameus banamei. En el año 1998, Ecuador alcanzó la cifra de 114.000 toneladas de camarón exportadas, siendo esta la mayor producción registrada en la historia de Ecuador. Sin embargo, esta cifra bajó drásticamente en el año 2000 a una producción de 37.700 toneladas debido a un fuerte impacto de lo que ya conocemos del virus de la mancha blanca. Para finales del año 2002, gracias al desarrollo de técnicas de cultivo de camarón, la producción llegó a ser de 46.800 toneladas exportadas, según FAO 2005. Las tendencias en la acuacultura se dirigen hacia la obtención de mejores organismos para el cultivo, líneas genéticas de alto rendimiento, con mejores niveles de crecimiento, índices de conversión alimenticia, sobrevivencia, resistencia a las enfermedades. Estos libres de patógenos específicos, etc. Actualmente se están desarrollando sistemas de cultivo que permitan aprovechar al máximo las características de los organismos mejorados. La cadena productiva del camarón de cultivo. Como segundo eslabón tenemos laboratorios de maduración y la avicultura. Como tercer eslabón tenemos fincas de cultivo, cuarto los procesos y quinto eslabón la comercialización. Como observamos la anatomía y morfología del aparato reproductor del camarón. Aquí observamos su antena, sus anténulas, los ojos, el cefalón, el cefalotórax, la mandíbula, la maxila, los periópodos y los pleópodos, el pigón, el tenso y sus urópodos. El dimorfismo sexual en los camarones presentan diferencias externamente tanto en la forma como algunos apéndices y que se manifiestan tanto como diferencias de tamaño entre ambos sexos. En los camarones y langostinos, las hembras alcanzan el mayor tamaño que los machos. Estos teniendo la misma edad, las hembras se desarrollan más. El dimorfismo gonadal se manifiesta por el desarrollo de testículos en los machos y ovarios en las hembras y sus ductos gonoductos asociados. Como observamos aquí en el macho, los poros genitales, en la hembra, perdón, los poros genitales de la hembra están en base del tercer par de patas y los del macho en la base del quinto par de patas, el tercio. Es más ancho el de la hembra, la cabeza y el segundo par de patas ambulatorias son más pequeñas que las de las hembras. Como se observa aquí, este es un macho que encontramos su pene en las quintas patas de esto. En las hembras lo observamos en las terceras patas. Como se observa aquí, tiene como un líquido, así, blanco, blanquecino. Como observamos en la otra, el apareamiento de los camarones, la hembra abajo y el macho arriba haciendo su reproducción. En lo que es la selección de reproductores, seleccionar reproductores saludables que no sean portadores de patógenos importantes para conseguir una producción de laboratorios satisfactoria. Se cree que algunas enfermedades virales como la necrosis infecciosa de la hipodermis y tejido hematopoyético IHHN son transmitidas verticalmente de los progenitores a su descendencia. En este caso, lo ideal sería que estos reproductores vengan ya de las granjas camaroneras con las características físico-químicas adaptadas a donde se van a ser sembradas, es decir, la salinidad, temperatura y otras cosas, etc. Similares a aquellas a donde van a ser sembradas, o sea, los tanques. Como observamos aquí, los reproductores sanos no se le ven al ojo, no se le observan enfermedades.
como necrosis o otras cosas. Los reproductores salvajes. Las hembras salvajes para las instalaciones de maduración deben tener un peso corporal de 60 gramos y sus ovarios desarrollados. Mientras que los machos deben tener un peso corporal de 40 a 50 gramos aproximadamente. En tanto, los reproductores domésticos, las tallas de estos reproductores del ciclo cerrado son generalmente menor que la de los animales salvajes, con machos de 30 gramos de peso aproximadamente y hembras de no menos de 30 a 35 gramos. Y normalmente menores de 40 gramos, mayores de 40 gramos. El procedimiento de cuarentena de los reproductores. Los reproductores deben ser mantenidos en aislamiento hasta que su estado de salud sean determinados mediante las pruebas. Las instalaciones de cuarentena son áreas de mantenimiento cerradas, donde los camarones son depositados en tanques individuales hasta que se conozcan los resultados de las pruebas para la detención de los virus o con qué bacterias vienen estos. Como observamos aquí, un cuarto de cuarentena donde son colocados los reproductores. En lo que es a la aclimatación, estos de 7 a pocas semanas, los reproductores deben ser acostumbrados a las condiciones ambientales de dichas instalaciones de maduración y a los tipos de dietas que serán proporcionadas. Esto es especialmente importante cuando las dietas formuladas vayan a sustituir a las dietas naturales. En la sala de maduración debe ser mantenida bajo una luz, preferiblemente con un sistema para controlar el fotoperiodo. Dicho fotoperiodo debe constar de unos 10 a 12 horas de oscuridad y de 12 a 14 horas de luz, con una transición gradual entre ambos en un periodo de 1 hora a 2 horas. Como observamos aquí en la sala de maduración, con una densidad de 1,3,2 macho a una hembra. Y estos giran alrededor de la hembra. Aquí observamos los cuartos de aclimatación oscuros, las salas de maduración a oscuras, para que estos reproductores estén en tranquilidad. En la ablación del pedúnculo ocular o de pedunculación. Esta es una etapa técnica que se realiza para acelerar el proceso de maduración de las hembras, constituyendo en la extirpación de uno de sus ojos. El pedúnculo ocular de un camarón contiene un complejo de glándulas que influyen en la muda, la maduración sexual y los procesos de desove. Las camaronas hembras reproductoras con ablación del pedúnculo maduran más rápido y liberan de 10 a 20 veces más huevos que lo normal. Como observamos aquí, se está haciendo la ablación del pedúnculo del camarón, estripándolo. Acá vemos otro proceso donde tienen la tirita para marcar el ojo del camarón. Aquí ya vemos ya hecho el proceso y acá ya colocados en lo que es los tanques. El desove. En esta sala se controla la temperatura y la salinidad del agua, ya que la hembra puede abortar los huevos o perder el espermatoforo si hay variaciones fuertes. Cuando las hembras copuladas empiezan a llegar a la sala de desove, debe permanecer en completo silencio y en total oscuridad. En cada tanque tiene que tener una piedra difusora de aire y cuando un operario recibe las hembras, los deposita de 3 a 4 hembras por tanque. Cada tanque tiene que tener marcado el nombre de la sala y el número del tanque de donde provienen las reproductoras hembras. Después de depositar las hembras en un tanque de desove, se coloca su tapadera de fibra de vidrio y de tinta pintada de negro.
Una vez que se trasladan todas las hembras a desovar en los tanques de una sala, se cierra la sala y se prohíbe la entrada de personas desde las 9 hasta la 1 de la mañana. En esta etapa las hembras no son alimentadas. En la etapa del desove las hembras no son alimentadas porque no van a consumir alimentos porque están en pleno proceso de desove. Como observamos aquí, se ve a la camarona depositando sus huevitos. Un promedio de nauplios entre 50.000 a 62.000 huevos. En lo que corresponde a la eclosión, estos tanques de eclosión son de 300 a 1000 litros. Tienen normalmente unos fondos cónicos pronunciados para permitir la buena circulación del agua y aireación y la facilidad de la cosecha de estos. La calidad del agua debe ser mantenida a 29 o 32 grados Celsius y de 32 a 35% de salinidad para conseguir una óptima cosecha. En la etapa nuclear, el huevo sale en posición doblada para luego enderezarse. Logra nadar gracias a sus 3 pares de apéndices, como se observa aquí, en forma de zigzag. Son fototrópicas y nadan en dirección a la luz. Cuando están en reposo, están suspendidas perpendicularmente con el lado dorsal del cuerpo hacia abajo. En la última etapa, en nuclear, el cuerpo se aplana ligeramente y estas se alimentan de la reserva vitelina. Solamente se alimentan del saco vitelínico. La actividad natatoria de esto, la actividad de las larvas cambian espectacularmente a lo largo del ciclo, aunque de forma característica. Los estadios de SOEA, desde SOEA 1, nadarán más rápido y constantemente hacia adelante, normalmente en círculos para alimentarse filtrando fitoplancton. En el estadio de misis, por comparación, nadan hacia atrás mediante sacudidas intermitentes de sus colas, manteniéndose en la columna de agua y alimentándose de fito y zooplancton. Ya en estadios de PL, de nuevo vuelven a nadar rápido y constantemente hacia adelante. Los primeros estadios son planctónicos, aunque por lo menos desde PL 4 a 5 en adelante migran al vento para buscar alimento, a menos de que sean mantenidos en la columna de agua mediante una fuerte aireación. Como observamos aquí, un camarón adulto depositando sus huevos, luego se transforman en náupleo, y pasar las horas se convierten en zoeas, asimismo misis, hasta llegar a poslarva, que hasta aquí se mantiene en laboratorios, luego pasan a lo que es etapa de engorde, los juveniles. Como conclusión de esto leído, es haber obtenido buen aprendizaje de la importancia en el proceso de maduración y producción de crustáceos, y en el manejo de cada una de las áreas del laboratorio de maduración, los procedimientos que se deben hacer y los materiales que se necesitan para cada práctica en cada una de las salas. Gracias. ¿Preguntas?